A continuación les hablaremos de la administración global, comparada y de calidad. Mi nombre es Alondra Rebanales y les hablaré de la naturaleza y propósito de las empresas internacionales. La administración internacional. La misma se centra en las empresas internacionales, ocupándose de puntos administrativos relacionados con el movimiento de personas, bienes y dinero, con la intención de definir una mejor administración en situaciones que involucran el cruce de fronteras nacionales, tomando en cuenta que los factores que afectan a una empresa nacional suelen ser aún más decisivos para las empresas internacionales que operan en países extranjeros. Naturaleza y propósito de las empresas internacionales. Las empresas internacionales han adquirido mayor visibilidad e importancia como consecuencia del crecimiento de las corporaciones multinacionales. Su propósito radica en que fuera de fronteras nacionales, las compañías internacionales realizan transacciones de bienes, servicios, tecnología, conocimientos administrativos, materias primas y capital, como podemos observar en la imagen, con otros países, con la intención de generar uniones estratégicas entre dos o más países con fines de expansión geográfica o ampliar el mercado de determinado producto o servicio. Efectos unificadores y conflictos potenciales. Como se mencionó anteriormente, la administración internacional se enfoca en las empresas internacionales y cómo operan en un país anfitrión, concentrándose en problemas gerenciales relacionados con la persona, bienes y servicios, para mejorar así su administración en situaciones que incluyan encuentros fronterizos nacionales. La comunicación es vital en este sentido, ya que existen aspectos que pueden unificar criterios en tanto otros generan conflicto. Los efectos unificadores consisten en el desarrollo del recurso humano y material, además de que las empresas y compañías matrices en un país anfitrión pueden considerar íntegra su estructura organizacional global, esto generando una ventaja. Los conflictos potenciales entre los factores que los generan se encuentran desacuerdos entre la casa matriz y el país anfitrión, bien sea por intereses nacionalistas o por diferencias socioculturales que generan un rompimiento en la comunicación, dando paso a malos entendidos. Estos factores son restrictivos en la administración, que optaría por aprender y conocer más sobre el sistema educativo, legal, económico, político de dicho país y su entorno sociocultural. Corporaciones multinacionales son aquellas que tienen su sede en determinado país, pero operan en muchos otros. Esto le da una ventaja sobre las compañías que tienen una organización meramente nacional, además de que les permite establecer sus instalaciones de producción en países que favorezcan el desarrollo de su producto con mayor rentabilidad y eficacia, dándole mayor acceso a los recursos naturales. También las grandes compañías multinacionales tienen la posibilidad de reclutar gerentes y personal de las reservas mundiales de mano de obra. Estas también presentan sus desafíos. Hace algunos años, los países que estaban en vía de desarrollo carecían de habilidades gerenciales y de marketing, además de técnicas, pero esta situación fue evolucionando rápidamente. Perfeccionaron dichas habilidades y adquirieron otras, como la negociación internacional, aunque este no es su único desafío. Las relaciones con el gobierno del país anfitrión son elementales para el desarrollo de estas compañías, y esta tarea no siempre es fácil. Desarrollando un poco lo antes expuesto, se presenta el siguiente ejemplo. Los automóviles baratos son lo de hoy. Tomando en cuenta los altos precios de la gasolina y la saturación de los mercados por parte de los países desarrollados, los fabricantes de automóviles han decidido voltear hacia los mercados emergentes. Estos demandan autos baratos, pero con características de calidad, confiabilidad y resistencia. En representación de esto surge el siguiente nombre, Carlos Ghosn. Este es el director ejecutivo del Renault-Nissan. Estos autos se caracterizan por ser grandes y costosos, pero desarrollaron un modelo de $3.000, el cual viene con la baja de auto LTD. Paralelo a este, un fabricante indio de motocicletas, Renault,
Tuvo éxito con su modelo local, el cual alcanzó a satisfacer las necesidades de la clase media en Europa. Aunque no tuvo éxito en la zona occidental, estas se desarrollan hoy en 7 países, incluyendo Colombia y Rusia. En pocas palabras, en base a las necesidades de los países emergentes, los fabricantes toman estrategias globales para satisfacer dichas necesidades, junto con la demanda que ayuda a unificar. De una orientación etnocéntrica a una geocéntrica. Desde el punto de vista etnocéntrico, orienta sus operaciones en el extranjero en base a una casa matriz. En cambio, desde la perspectiva policéntrica, se basa en la concepción de que sería mejor darle libertad administrativa a las sucursales en el extranjero con personal local, ya que estos conocen mejor su ambiente. Pero ahora bien, en las corporaciones multinacionales modernas se trabaja una orientación geocéntrica, es decir, estas manejan un sistema independiente en los diferentes países, aunque existe una relación de comunicación entre la oficina principal y sus subsidiarias. Esta comunicación es fluida y en ambos sentidos. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Ramírez y a continuación les vengo a hablar sobre las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales son aquellas que realizan actividades comerciales a nivel internacional. Se origina principalmente en un país matriz y luego se va extendiendo en otras partes del mundo a través de la creación de empresas relacionadas. Las empresas relacionadas son aquellas que son creadas por sociedades o por inversiones directas. Características. Tiene varias características sencillas pero muy útiles. Una de ellas es que tiene fábricas y plantas en varias partes del mundo. Segundo, que busca maximizar las utilidades conjuntas. Y tercero, que causa gran impacto en la economía y en los mercados. Factores importantes que definen el éxito de una empresa transnacional. El primero es que la empresa matriz es la que se encarga de dar órdenes a las demás empresas filiales. Segundo, que utiliza estrategias descentralizadas. Y tercero, que cada empresa organiza su producción y tiene su modelo de negocios. Por supuesto, sin olvidar a las demás, ya que todas son un conjunto. Ejemplos de empresas transnacionales. Tenemos algunas como por ejemplo, PepsiCo, Coca-Cola, Brager, Johnson Johnson, entre otras empresas. Diferencias entre empresas multinacionales y empresas transnacionales. Las empresas transnacionales, como ya habíamos dicho antes, tiene una matriz en un país específico y se extiende por varias partes del mundo. Esta utiliza un proceso o una estrategia descentralizada, mientras que las empresas multinacionales, primero, no utiliza la descentralización y segundo, que estas empresas se limitan a invertir en su producto o a llevarlo a cabo en otras partes del mundo. La polémica. Las empresas transnacionales son muy potentes, pero la crítica que éstas habitualmente más reciben es cómo ellas llevan el proceso de productivo a cabo. Ojo, hay que mencionar que no son todas, solamente algunas. Otros ejemplos que puedo dar de las empresas transnacionales son McDonald's o Volkswagen. Mi nombre es Milanje Morales y les voy a hablar sobre la alianza entre países y los bloques económicos. La alianza entre países, en cierto sentido, es una forma de compartir riesgos y fortalezas. Un ejemplo vivo de estas alianzas es la OTAN, que está formada por los países de Europa y de América. Constituye un enlace único entre estos dos continentes, en el cual permiten consultar y cooperar en el campo de defensa y seguridad. También existe la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otras. Los diversos bloques económicos y comerciales del mundo. ¿Qué es un bloque económico? Es un grupo de países que se unen voluntariamente para profundizar sus relaciones comerciales. De este modo, coordinan políticas comunes. Los bloques comerciales
Son acuerdos gubernamentales que tienen como propósito brindar beneficios económicos a sus miembros mediante la reducción de obstáculos al comercio. Ahora bien, en el siguiente cuadro podremos observar los diferentes bloques económicos, los países que lo conforman y en el año en el que fueron creados. Tipo de bloques económicos. Tenemos el Acuerdo de Completación Económica o Preferencial, que consiste en un pacto de reducción mutua de aranceles entre dos o más países. La Unión Europea fue uno de los pioneros a la hora de establecer esos acuerdos preferenciales en el año 1971. Unión aduanera. Se implementa entre los países suscribientes una única y misma política aduanera. Área libre de comercio. Es un espacio geográfico donde se ha realizado un tratado libre de comercio. Este se centra en la eliminación de las barreras comerciales para aumentar el comercio de bienes y servicios. Mercado común. Su función es asegurar la libre circulación e intercambio de bienes. Unión económica implica la total y plena integración económica, no solo en asuntos comerciales y arancélicos, sino incluso en monetarios y fiscales, característica de los bloques económicos. Como dice por ahí, en la unión está la fuerza. Las naciones se integran hasta cierto punto para dar una cara común en bloque al comercio internacional y así beneficiarse de manera recíproca. Se sostiene en base a reglamentos internos y cartas de principios que rigen el bloque y se obtienen beneficios para los integrantes al alentar la inversión extranjera directa, aumentar la competencia e impulsar la exportación. Gracias. La Unión Europea es una entidad geopolítica que abarca gran parte del continente europeo. Está formado por 27 países miembros. Este cuenta con una moneda propia, un himno, una bandera y el Día de Europa que se celebra el 9 de mayo. Esta también ha ayudado a mejorar el nivel de vida de los europeos y ahora está construyendo progresivamente un mercado único en el que personas, bienes, servicios y capitales circulan entre los Estados miembros con la misma libertad que si lo hicieran dentro de un mismo país. Los países que la integran los podemos observar en la diapositiva, aunque hay algunos países que todavía están en espera para formar parte de la Unión Europea, y estos son Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía. ¿Cómo un país puede llegar a formar parte de la Unión Europea? Los países candidatos deben de cumplir determinadas condiciones para formar parte de la Unión Europea. A estas condiciones se les conoce como los criterios de Copenhague. 4 de abril de 1949. Creación de la OTAN. La OTAN surgió en 1948 cuando la diplomacia británica preparaba el escenario para contener a la Unión Soviética y detener la expansión del comunismo en Europa. Tras el golpe de Estado checoslovaco en 1948, que derrocó un gobierno democrático, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico Ernest Bevin reiteró que la mejor manera de prevenir otra Checoslovaquia era desarrollando una estrategia militar conjunta occidental. En 1948, los líderes europeos se reunieron con funcionarios de defensa, militares y diplomáticos estadounidenses en el Pentágono para explorar un marco para una asociación nueva y sin precedentes. El Consejo Europeo. El Consejo Europeo es una de las 7 instituciones oficiales que tiene la Unión Europea. Su creación data del año 1974, sin embargo, no es hasta el año 1992 cuando el Consejo Europeo logra su estatus oficial. De la misma forma, en el año 2009 fue reconocido como una institución oficial de la Unión Europea. Se compone de aquellos jefes de Estado y dirigentes de gobiernos de aquellos países que forman parte del Congreso. Asimismo, también lo conforma el presidente del Congreso Europeo y el presidente de la Comisión Europea. El Consejo Europeo se encarga de establecer la agenda política mediante la celebración de las reuniones que habitualmente se llevan a cabo cada trimestre. 9 de mayo de 1950. En 1950, 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas todavía estaban intentando superar sus estragos. Los gobiernos europeos decidieron evitar
otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que, poniendo en común producción el carbón y el acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría no solo impensable, sino materialmente imposible. 18 de abril de 1951. Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Fue creada por el Tratado de París del 18 de abril de 1951 por iniciativa del político francés Jean Monnet y Robert Schuman, con el fin de poner en común la producción del carbón y el acero. La propuesta para su creación fue aceptada rápidamente por todos los países que ratificaron el tratado en un año y se puso en vigencia el 23 de julio de 1952. 25 de marzo de 1957. Tratado de Roma. El Tratado de Roma consistió en un pacto entre 6 países europeos para aumentar el nivel de intercambio comercial. Con el Tratado de Roma se dio lugar no solo a la libre transacción de bienes y servicios entre los signatarios, sino también al libre movimiento de personas y capitales. Este tratado buscaba además ir más allá de un acuerdo económico y aumentar la integración política en Europa. Es decir, con este tratado se sentaban las bases para una mayor unión entre los países del viejo continente. Todo ello a fin de conseguir un mayor crecimiento económico en la región, pero también reduciendo la desigualdad. Miembros del Consejo Europeo. Podemos encontrar al presidente, el cual es elegido por el Consejo Europeo para un plazo de 2 años y medio. La Secretaría General del Consejo es una infraestructura administrativa de asistencia al Congreso y cuenta con más de 3.000 funcionarios. La presidencia, además del presidente, el Consejo cuenta con una presidencia que se ejerce de manera rotatoria entre los países miembros. Consejo de Asuntos Generales, encargado de las tareas relacionadas con el aspecto legal, y los países miembros hace referencia a los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, se compone de 27 líderes. Objetivo de la Unión Europea. Propuso aplicar los datos generados en la Unión Europea a todos los sectores económicos y acceder a ellos. Su objetivo es garantizar la equidad en el entorno digital, estimular un mercado de datos competitivo, abrir oportunidades para la innovación y hacer que los datos sean más accesibles para todos, esperando que esta transformación funcione para las personas y empresas al tiempo que contribuya a alcanzar sus objetivos. Pacto Verde Europeo. Aspira a ser de una Europa el primer continente neutro en términos climáticos para el 2050, impulsando a su vez la competitividad de las industrias europeas y garantizando una transición justa para las regiones y los trabajadores afectados. Hola, mi nombre es Héctor y les voy a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Tratado de Libre Comercio. Los tratados de libre comercio se producen cuando 2 o más naciones se imponen de acuerdo de los términos comerciales. Ellas determinan los aranceles y derechos que los países imponen a las importaciones y exportaciones. Los acuerdos comerciales son esenciales para eliminar las barreras de importaciones brasileñas e impulsar las reformas internas, para aumentar la competencia industrial y contribuir para aumentar la productividad de la economía. Además, también son fundamentales para definir las normas que pueden generar más prevenciones de seguridad y judicial al entorno empresarial, igualando las condiciones. Si su empresa ya está insertada en este comercio exterior o está pensando dar un paso continuo, leyendo y entendiendo cuáles son los tipos de comercio libre que el país conforma entre acuerdos que están afectando su negocio. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? Un Tratado de Libre Comercio es un pacto entre 2 o más países para reducir las barreras que importan y exportan, entre ellas la política de libre comercio, los bienes y servicios que pueden compararse y vender a través de las fronteras internacionales como poco o ninguna cuotas o provisiones gubernamentales. ¿Cómo funciona un tratado de libre comercio? En el mundo moderno, la política de libre comercio suele aplicarse mediante una forma o mutua entre las naciones, que implica, sin embargo, como libre comercio puede ser simplemente la ausencia
de restricciones de comercio. De esta modo fue importante que es el plano de comercio, económico y también el político. Las principales características del libre comercio. El libre comercio permite la importación y exportación sin ninguna restricciones, que son bienes y servicios entre dos o más países. Los acuerdos de los comercios son de tres tipos: unilaterales, bilaterales y multilaterales. La OMG ayuda a negociar acuerdos comerciales mundiales de tres tipos de acuerdos: los comerciales, que son de acuerdos que suelen ser unilaterales o bilaterales o multilaterales. A continuación, entienda cada uno de ellos. Acuerdos comerciales de unilaterales. Se producen cuando los países imponen restricciones al comercio y ningún otro país hace el mismo. Un país también puede reducir unilateralmente la restricción del comercio, pero esto rara vez ocurre porque podría el país tener una desventaja competitiva. Acuerdos comerciales bilaterales. Los acuerdos bilaterales implican a dos países, ambos de acuerdo a reducir entre el comercio para aplicar las oportunidades de la negociación entre ellos. En el punto crítico que suele girar en el torno a la industria protegida o el gobierno. Acuerdos comerciales multilaterales. Estos acuerdos entre tres o más países son los más difíciles para negociar. Cuanto mayor sea el número de participantes, más difícil serán las negociaciones, por lo que tanto son más complejos que los acuerdos bilaterales, porque cada país tiene su propia necesidad y petición. Sin embargo, una vez negociados los acuerdos multilaterales son muy poderosos, abarca una zona geográfica más amplia de la mayor ventaja competitiva. En Argentina, en Uruguay y Paraguay y en otros países fue creada en 1991 con el objetivo de aumentar el empleo y la renta para mejorar la producción de las relaciones económicas entre la nación. ¿Cuál es la importancia del Tratado de Libre Comercio? Estos acuerdos permiten el acceso de agentes productivos y de tecnología de punta, además para aumentar la competitividad en el entorno del mercado interno, estimulando la innovación productiva. Este proceso también puede ser promocionado de productos baratos y variedades de los consumidores de los distintos países. El acuerdo, por lo tanto, puede ampliar la participación entre los comercios internacionales para aumentar la productividad y la competitividad de la economía de cada uno de los países garantizados. Los tratados de libre comercio y descartes. Es entonces de los acuerdos que pueden abrir el mercado, eliminar las barreras y exportaciones, que inversiones a impulsar la reforma interna, aumentar la competitividad industrial y también la productividad de la economía. Además, los acuerdos comerciales definen normas que generan la seguridad judicial de las negociaciones, equilibrando las condiciones, competitividad entre los mercados, estrategias y descartes combinado con una tecnología de invocación que compone entre la inteligencia empresarial, por lo que suele promocionar ofertas más complejas en el sector de las soluciones de la lógica. Comuníquese con nuestros equipos de expertos y aseguraciones que el crecimiento de una negociación entre los mercados extranjeros. Mi nombre es Rowell Sánchez, número de cédula 29770252. Vengo a hablarles sobre el comportamiento de distintas culturas. El estudio de Geert Hoogsten, o investigador holandés, habla de la cultura de un país que influye sobre el comportamiento en los empleados. Su tratado trata de 5 maneras distintas de tratar a los empleados por el comportamiento. Está el individualismo como frente al colectivismo. El segundo, distanciamiento del poder contra el acercamiento a este. Tercero, la tolerancia a la incertidumbre frente a su evasión. Cuarto, la masculinidad frente a la feminidad o el comportamiento energético ante las metas frente al pasivo.
quinta es la orientación del corto frente al largo plazo. Otro bloque de libre comercio en América Latina es el siguiente tema, que habla sobre los resultados de Hosting, que demostraron que el individualismo predominaba en USA, Australia, Gran Bretaña y Canadá. El segundo es el colectivismo, que se imponía en países como Guatemala, Ecuador, Panamá. En otros casos hay 50 países estudiados, como en India, que calificó el 21%, acerca de Japón, que entre el 22 y el 23%, además Hong Kong y Singapur. En este caso también Tailandia y Taiwán, que calificaron entre el 37 y 44% en tendencia al colectivismo. En el índice de masculinidad y feminidad, Japón, Australia, Italia y Suecia calificaron en lo más alto, pero en Suecia calificó como la más baja. En otros casos, en otros bloques de libre comercio, como en América Latina, Caribe, formaron sus propios bloques, como en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, que son miembros del Mercosur, y la Unión Europea. Tienen como extenso comercio entre ellos. También se fortalecieron con las negociaciones de la quinta ronda, que se asociaron celebrando el julio de 2021. Los países, además como el Caribe, el Centro y Sudamérica, tuvieron sus reducciones bajo las barreras comerciales mediante la ALCA, cooperación o la extensión de TLC-CAN. Y las mujeres también entran como clave en la estrategia global de América Latina. Los latinoamericanos, los países que han crecido tienen un aspecto común, que sus empresas cuentan con mayor número de mujeres. Esto hace que las posiciones son estratégicas. Como en 2009 y en 2014 pasaron a tener a una ocupación mayor y tuvieron grandes estrategias. Gracias a esto incrementó un 5% en 5 años. Es decir, un avance en la igualdad a la oportunidad más allá del género. También cabe a resaltar o recordar muy bien que la diversidad por los fines enriquecen y benefician las organizaciones que toman sus decisiones. Muchas gracias.